Buenas tardes, mis estimados amigos y hermanos en la fe. El día de hoy vamos a continuar nuestros estudios que normalmente habíamos comentado vamos a tener los días viernes. Cada viernes de cada semana estaremos estudiando de manera sistemática la Biblia para poder formar un criterio en cada uno de nosotros. Um, Desde diciembre del año pasado empezamos a abordar el tema de lo que comúnmente se conoce como la escatología bíblica, los acontecimientos del final de los tiempos según la Biblia. Esto de antemano nos va a llevar, como mencionamos anteriormente, a tener que reconocer que este pensamiento escatológico lo podemos encontrar en varias religiones. Hablar acerca de la muerte, hablar qué sucede después de la muerte, todo este tipo de temas. Entonces, para nosotros los cristianos, es muy importante establecer este pensamiento de las cosas que van a acontecer cuando una persona muere, ya sea de manera personal o de manera general. Cuando nosotros abordamos de manera personal, estamos hablando de esa experiencia que cada uno de nosotros ha tenido a través de la historia, de manera independiente. Pero cuando hablamos ya de una muerte o de los acontecimientos del fin del mundo de manera general, estamos hablando de lo que la Biblia va a conocer como la segunda venida del Señor Jesús, eh, el establecimiento del reino de nuestro Dios, etc. Entonces, hemos abordado de manera general el tema acerca de la muerte como una condición natural del ser humano, donde hay esa experiencia de cada uno de nosotros que habremos de vivir, experimentar, eh, y hoy vamos a tratar de retomar este mismo pensamiento, pero a lo que nosotros llamamos como la resurrección. Noten ustedes que todos estos temas los estamos abordando en el ámbito de manera personal. Todavía no llegamos al asunto de la situación genérica. Esto es muy importante que nosotros entendamos porque, de acuerdo a los acontecimientos que están pasando en nuestro mundo, eh, muchas personas dicen, es que se va a acabar el mundo, es que ya son los últimos tiempos, las promesas o las profecías se están cumpliendo. Lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en la salud pública a nivel mundial, cómo las políticas están contrarrestando cada vez la experiencia de buscar el bien del ser humano, en fin, todos estos temas los queremos abordar en el tema general del ser humano. Todavía no llegamos hasta allá. Así es de que la experiencia que vamos a retomar hoy acerca de la resurrección lo vamos a hacer de manera individual. Así es de que vamos a orar. Por favor, cierren sus ojos y oremos al Señor. Es en tu nombre, Padre Celestial, que en esta hora nos acercamos a tu palabra y queremos pedirte, Señor, que sea tu Santo Espíritu que nos ayude a entender y a discernir qué es lo que tú quieres, Señor, normar en nuestra mente. Padre Celestial, rogamos de tu sabiduría, rogamos que tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros en este momento y nos ayude. Señor, nos ponemos en tus manos. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, bien podría ser un buen tiempo para que usted en casa, si es que lo puede hacer, puedan entonar un himno, uno o dos himnos según su gusto, y con esto entraremos al estudio. Así es de que pueden poner una pausa en la grabación
y vamos a entonar estos himnos. Bien, vamos a empezar con el tema de la resurrección. Si nosotros hemos dicho que la experiencia del ser humano es la muerte, el hombre no es que deje de vivir. El hombre no es, como muchos creen, esta teoría de la aniquilación. Es decir, el hombre deja de existir y se acabó todo. No hay más allá acerca de la muerte. Cuando la muerte llega a una persona, se acabó todo. Eso no es así. Una de las cosas que nosotros hemos retomado es que cuando el hombre nace, a partir de ahí empieza a experimentar la voluntad de nuestro Dios y va a experimentar lo que nosotros conocemos como la eternidad. El hombre no dejará de existir. El problema aquí, y muchos de ustedes ya lo saben, el problema aquí es que estando en la tierra, dependiendo si Jesucristo fue tu Salvador, vivirás con Dios por la eternidad. Pero si Jesucristo no fue tu Salvador, vivirás por la eternidad lejos de Dios. Ya en algún otro momento abordaremos qué significa estar separados de Dios. Bueno, entonces, retomando la idea, el hombre no deja de existir, sino continúa viviendo. Pero hay un tema en particular que tiene que ver con la resurrección. Inconscientemente todos queremos o quisiéramos que un ser amado que ha partido de este mundo experimentara lo que es la resurrección. La resurrección, por definición, de manera muy sencilla, sería volver a vivir. Por eso es importante que cada uno de nosotros abordemos este tema y hagamos una diferencia en la Biblia. En la Biblia vamos a encontrar que de manera personal, al hablar de la resurrección, hablamos de la persona que va a experimentar este ejercicio de volver a retomar su vida en este mundo. Pero cuando hablamos de manera general en la experiencia del ser humano, la resurrección tiene que ver con lo que va a suceder en la eternidad. No es una experiencia de volver a vivir en este mundo, sino ahora será de volver a vivir, pero en relación con Dios por la eternidad o separados de Dios por la eternidad. Entonces, haciendo esta diferencia, quiero que vayamos al Evangelio de Juan, para que entendamos un poquito la idea. El Evangelio de Juan, capítulo 4. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 43. Dice así, voy a seguir la lectura. Ojalá que usted pueda leer conmigo, o si no, escúchela. Dice así la palabra de Dios. Juan 4:43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, y habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este va a ser el tema que quiero enfatizar. Este oficial del rey que tenía un hijo enfermo.
Versículo 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Una de las cosas que vamos a notar aquí es este concepto que les decía acerca de la muerte como una experiencia individual. Estamos hablando de la enfermedad y la muerte probable de este hijo del noble. Y entonces, si ustedes pueden darse cuenta, parece incluso que el padre no está escuchando lo que Jesús dice. Lo único que él está rogando, lo único que le interesa es que Jesús descienda y sane a su hijo por una razón. Dice el texto: antes que mi hijo muera. Entonces la condición de este hijo es que estaba en el lecho de muerte, estaba a punto de morir. La noticia que había sobre de él es que estaba en esa condición. La muerte era inminente. Y dice el versículo 50, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. Y conocemos el final de la historia. Él regresa a casa, le dan la noticia de que su hijo se ha levantado, él pregunta a qué hora fue esto, y él se da cuenta que por las palabras de Jesús, este joven ahora continúa viviendo. Esta experiencia es a lo que nos referimos como una experiencia personal. La enfermedad, hay enfermedades que tienen como clímax la muerte del ser humano. En mi experiencia personal, la muerte es una situación natural de mi vida en este mundo. Voy a morir. Y como hemos mencionado en muchas ocasiones, ¿quién se prepara para morir? ¿Quién está listo para morir? ¿Quién en estos días ha ido con el notario y ha dicho: a ver, estas cosas van a ser así, esto le va a pertenecer a tal? No lo hemos hecho, porque tenemos una idea inconsciente de que vamos a superar todas las cosas, o que nuestra vida va a continuar, que vamos a seguir viviendo. Pero no nos damos cuenta que toda experiencia de todo ser humano es que en algún momento dado habremos de morir. Por eso es esta la experiencia que nosotros debemos de retomar. En esta experiencia individual, les decía, es que la persona vuelva a vivir, pero en este mundo. Es como cuando alguien sufre un accidente, llegan los paramédicos o llega el doctor, ¿verdad? Y le practica alguna técnica de resurrección. Bueno, la idea es muy sencilla. Está volviendo a vivir, pero aquí, en este mundo. La segunda idea, que quiero que comparemos el caso, está un poco más adelante. Juan capítulo 11. Y espero que con esta comparación podamos entender la diferencia entre una cosa y otra. Juan capítulo 11. Ustedes recordarán la historia de un personaje que se llama Lázaro. Y Lázaro tiene dos hermanas, Marta y María.
Entonces Jesús está en su ministerio y Lázaro cae enfermo probablemente en una misma experiencia que aquel joven, que aquel hijo, en una situación de enfermedad que le va a llevar a la muerte. Y entonces lo que hacen Marta y María es darle aviso a Jesús de que su amigo está muy enfermo. Pero Jesús dice, esta enfermedad no es de muerte. Sus discípulos no entienden el concepto porque Jesús les dice, ya cuando viene la noticia de que Lázaro ha muerto, dice Jesús, él no ha muerto, él duerme. Y los discípulos no lo entienden porque ellos dicen, bueno, si duerme, vamos con él. Pero Jesús les habla claramente y les dice, Lázaro ha muerto. Y van a donde está la familia y llegan, y obviamente que ya han pasado algunos días de que Lázaro ha muerto, incluso ya ha sido puesto en el sepulcro. Y entonces viene esta conversación. Capítulo 11, versículo 17. Vamos a leer este contexto, pero vamos a abreviarlo desde versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, si tú hubieses estado aquí, si tú hubieses intervenido, si tú hubieses actuado, mi hermano no hubiera muerto. Tal vez tenía la misma idea de aquel noble. Mi hermano no habría experimentado el irse de este mundo. Y dice el texto, versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Marta ya no está pensando en que Lázaro pueda vivir y convivir con ellos. Marta está pensando en un concepto que se tenía desde el Antiguo Testamento, en el cual la gente, el mundo, de manera general, íbamos a experimentar la resurrección en el día postrero. Todos vamos a resucitar. Eso es lo que se va a abordar en los evangelios. Todos vamos a resucitar. Vamos a tener la experiencia de volver a ver a nuestro Señor Jesús. Otros de nosotros que no le conocimos cara a cara, que no convivimos con Él, tendremos la experiencia de conocerle. A eso se le llama la resurrección. En la experiencia de Lázaro, Marta no está pensando, insisto, en volver a convivir con Él en este mundo. Marta está pensando en aquella resurrección, le volveremos a ver. Acto seguido, el Señor Jesús, si ustedes conocen la historia, va al sepulcro y lo llama. Resucita. Una de las características de vivir este mundo, decíamos, es el morir y partir de él. Lázaro, aunque había resucitado, tiempo después
No sabemos cuánto tiempo, semanas, meses, años, no sabemos, pero murió. Y ahora van a experimentar lo que decía Marta, la resurrección, pero en el día postrero. Por eso muchos biblistas, teólogos, tratan de hacer una diferencia entre nosotros. Una cosa es que tú estando enfermo o teniendo a un enfermo, quisieras que se levantara, que volviera a vivir, quisieras que no se hubiese ido, no te puedes imaginar la vida sin él, sin ella. Pero eso es, dicen estos teólogos, eso sería volver a vivir, vivificarse, porque hablando de la resurrección, el único que ha resucitado es Jesucristo, el que ha vencido la muerte y el que ahora está sentado a la diestra de Dios, es Jesucristo. Todos los demás que han resucitado, que tuvieron la experiencia de volver a vivir en este mundo, han muerto y esperan lo que Marta dice, el día postrero. Ahora la pregunta para mí, para poder avanzar, es, ¿entendemos la diferencia? Resucitar en este mundo es una cosa, pero resucitar para la eternidad, esa es otra cosa. Por eso nosotros debemos empezar a construir nuestro pensamiento. Dios quiere que entendamos dos cosas. Si Dios quisiera mostrar todo su poder y toda su gloria, pasaría la experiencia de Lázaro. Señor, pero ya lleve, ¿cuántos días lleva en el sepulcro? Pero para Dios, Él lo puede hacer. Pero lo más importante en la Biblia es el tema de la resurrección en el día postrero. Porque a eso vino Jesucristo. La verdadera tragedia no es partir de este lugar. La verdadera tragedia es que Jesús no te llame, que Dios no te llame a su presencia en el día postrero. Mis amados hermanos, creyentes en Jesucristo, esto debe ser algo que debe de alentar nuestra vida. Saber que cuando nuestros días terminen aquí, sea en este tiempo o sea mucho después, resucitaremos para experimentar ahora todas las bendiciones espirituales que Dios estableció para sus hijos. Y me parece que sería un motivo de darle gracias a nuestro Dios. Así es de que, mis estimados hermanos, vamos a orar a nuestro Dios y quiera el Señor que usted pueda concluir este tiempo con estos elementos que siempre están presentes en nuestro orden de culto, el ofertorio, el expresar nuestra fe en el Señor a través de las ofrendas y diezmos y hacer una oración final, usted dirigiéndola en su hogar. Así es de que vamos a orar. Primero voy a hacer esta oración y usted concluirá en su hogar. Vamos a orar. Amantísimo Dios, en esta hora quiero darte gracias porque tú vienes a nuestra vida con tu palabra, palabra sólida, palabra de esperanza y de confianza, sabiendo, Señor, que tú eres bueno con nosotros y sabiendo, Padre Celestial, que tú cumplirás en nosotros tu voluntad.
No es que seamos muy buenos y no es que lo merezcamos o que lo hayamos alcanzado, sino es por tu gracia que esperamos la resurrección, nuestra resurrección en el nombre de Jesús, en este día postrero. Señor, nos ponemos en tus manos y te damos gracias. Ahora, Señor, para quienes tienen esta oportunidad de hacerlo, ruego, Señor, que tú les bendiga en este momento que habrán de recoger las ofrendas y hacer esta oración final. Señor, bendícelos. También rogamos, Señor, por nuestros hermanos que están atravesando por una situación difícil porque algún ser querido, algún hijo tuyo ha sido llamado a tu presencia. Que tu Santo Espíritu, Señor, añada consuelo a sus vidas. Todo esto te lo pedimos siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.